Hola, mis queridos hermanos, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática, pero antes que nada vamos a inclinar el rostro para buscar la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por la vida. Ahora te pedimos la sabiduría que viene de lo alto para poder comentar la lección de la escuela sabática. Bendice a aquellos que la escucharán y que con tu ayuda podamos poner en práctica lo que vamos a aprender en esta lección. Te suplicamos que te quedes con nosotros desde el comienzo hasta el final, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, comenzamos una cartilla de escuela sabática nueva. Vamos a estudiar el Evangelio de San Juan en este trimestre. Posteriormente, en esta semana, pondré una introducción a este Evangelio un poco más completa para que podamos conocer el autor, podamos conocer cuál es el énfasis de este Evangelio y de esta manera, a través del estudio en este trimestre que se vaya desarrollando, podamos entenderlo mejor. Pero esta semana vamos a comenzar con la lección número 1 que tiene como título Señales que indican el camino. Y el versículo que debemos de aprender de memoria lo encontramos en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. En esta semana vamos a estudiar algunos milagros que hizo el Señor Jesús. Juan no los llama milagros, sino señales. Por supuesto, estas señales, como estudiaremos, son con un propósito y cada señal tiene como objetivo presentar a Cristo como el Mesías, pero no solamente como el Mesías, sino un Mesías que es divino. Vamos a estudiar en esta semana acerca del primer milagro, o como lo llama el apóstol, la primera señal, que es el milagro en las bodas de Caná, y luego vamos a estudiar cómo el Señor Jesús curó a un hijo de un oficial del rey. Estudiaremos también la señal, un milagro espectacular, maravilloso, de aquel hombre que tenía 38 años de estar esperando sanidad en el estanque de Betesda. Estudiaremos que estas señales pues no convencían a los líderes, quienes tenían el corazón endurecido, y estudiaremos en ese día la advertencia que se nos da a nosotros de endurecer nuestros corazones. Y veremos, mis queridos hermanos, cómo Jesús interpreta el día del Señor, qué es lo que realmente se debe hacer en este día que fue bendecido y santificado, y cómo los líderes religiosos no estaban en acuerdo en la forma en que el Señor Jesús, mis queridos hermanos, pues interpretaba cómo es que el sábado debería ser una bendición en la vida de los creyentes. Todo esto estudiaremos en esta lección de la escuela sabática. Así que preparemos nuestros corazones para poder aprender y con la ayuda de Dios poner en práctica en el tiempo que estamos viviendo las señales, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, el día domingo tiene como título La boda de Caná. Leemos el Evangelio de San Juan lo siguiente: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús,
y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Muy bien, la lección nos dice que estaban esperando al Mesías, al Libertador, y que el profeta Moisés lo había profetizado. Dijo: a un profeta levantaré como yo. Y la lección nos dice que Moisés libertó al pueblo haciendo milagros de parte del Señor. Uno de esos milagros que hizo Moisés fue que convirtió el agua del río Nilo, que era muy sagrado para los judíos, en sangre. Y Jesús ahora convierte estas aguas, que era una gran cantidad, estas tinajas, si no me equivoco, el total de vino eran más de 480 litros. Y vemos que ahora Jesús no convierte el agua en sangre, sino que la convierte en vino. Ahora, aquí había un gran problema. Los eruditos dicen que estas personas que fueron invitadas a esta boda podían demandar inclusive a los encargados, a los suegros, a los familiares que habían planeado esta boda porque no tenían vino. Era un problema no pequeño. Aquí vemos que el Señor Jesús hace este milagro y el comienzo de esta señal, como le llama el apóstol San Juan, era muy importante porque el Mesías comienza dando una señal de que tenía poder, de que Dios iba a hacer milagros a través de él. Así que esto aumentó la fe de los discípulos para los problemas que tendrían que enfrentar con relación a la incredulidad de los fariseos, de los dirigentes religiosos. Ahora, muy interesante que yo observo que la Virgen María tenía fe en su hijo. No creo que se le acercó simplemente para pedirle que hiciera eso, sino creyera que él pudiera hacer algo. Ella le da el problema y entonces por fe le dice a los que estaban llenando la tina, o a los sirvientes, que hicieran todo lo que el Señor Jesús les iba a indicar. Ahora, mis queridos hermanos, este es un milagro muy importante porque podemos ver que Jesús está preocupado por las necesidades de estas personas y podemos llegar a la conclusión que eran familiares de María y también de él, porque en ese entonces, cuando se hacían bodas, se invitaban a amigos a la boda y también se invitaban a familiares que vivían solamente en esa ciudad. Ellos aseguraron de invitar al Señor Jesús y gracias a Dios el Señor Jesús pudo solucionar un gran problema que ellos tenían. Hubiera sido una vergüenza que el vino se hubiera acabado. Las bodas en aquel entonces demoraban prácticamente una semana y esto hubiera sido una gran afrenta. Esto nos enseña a nosotros que el Señor Jesús se preocupa por las necesidades de los seres humanos y también se preocupa por tu necesidad y se preocupa por mi necesidad. Ahora, cuando este vino, estas tinajas fueron llevadas al maestresala, que no sabía de dónde provenía este vino, felicitó al esposo porque él dijo: todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y dice el Evangelio de San Juan: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, dice el apóstol San Juan, y sus discípulos, dicen, a través de este milagro, creyeron en él. Así que, mi querido hermano, este milagro, así como Moisés
indicaba que el Señor Jesús tenía poder y que había sido enviado del cielo, y esto seguramente alegró a los discípulos que habían decidido seguirlo. Estaban, como dice la lección, en el camino indicado. Cristo tenía el poder, venía con la gloria del Señor. Ahora la lección nos dice que ellos todavía no estaban preparados para en realidad saber quién era el Mesías y cuál era el propósito de su venida. Ellos simplemente estaban contentos de acuerdo a sus creencias. Ellos esperaban un Mesías que, como ya sabemos, iba a libertar a los judíos. Pero lo importante es que el Señor Jesús en este evangelio comienza con esta señal que indica que Él realmente había sido el profeta que había sido profetizado por Moisés, y un profeta que se preocupa por las necesidades de su pueblo, como ya repetí, también por tus necesidades y también por la mía. El día lunes tiene como título La segunda señal en Galilea. Leemos: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señal y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Como vemos aquí en los pasajes que acabamos de leer, la lección nos comenta lo siguiente. Al principio, la respuesta de Jesús a la súplica del noble puede parecer dura. Sin embargo, este funcionario había hecho de la curación de su hijo el criterio para creer en Jesús. Jesús leyó su corazón e identificó la enfermedad espiritual que era más profunda que la dolencia moral de su hijo. Como un rayo caído del cielo, el hombre reconoció de repente que su pobreza espiritual podía costarle la vida de su hijo. ¿Qué es lo que quiere decir el autor con esta nota? Que él venía a pedir el milagro y él venía pensando: si lo cura, creo; si no, simplemente es un farsante, no tiene poder. Y entonces este hombre necesitaba entender que Cristo podía tener poder para curar a su hijo. Sin embargo, el creer en el Señor no depende solamente de milagros. ¿Por qué? Porque, mis queridos hermanos, a veces Dios no responde de la manera que nosotros pensamos. Y tenemos que hacernos la pregunta: ¿deja Jesús de amarnos porque no responde de acuerdo a nuestra voluntad? ¿Deja Jesús de ser el Dios Todopoderoso porque en un momento de necesidad no obra un milagro en nuestras vidas? En este caso, alguna enfermedad o algo. No, nuestra fe en Jesús debe ir más allá que solamente creer cuando nosotros pedimos algo al Señor. Ahora, no es que Dios no quiera hacernos un milagro, es que es la forma como nosotros nos acercamos a Él. Nosotros debemos de ir a Él creyendo y esperando que Él haga su voluntad. La lección nos advierte aquí que Satanás también sabe hacer milagros, y que si es por creer solamente por un acto sobrenatural, muchas personas son engañadas a través de estos eventos que a veces no se pueden explicar. Por lo tanto, nuestra fe no debe estar basada simplemente porque el Señor haga milagros o no, sino en la persona que hace los milagros, en Cristo Jesús. Este hombre, este oficial que venía a pedir el milagro, se dio cuenta de su necesidad,
tenía una necesidad espiritual, realmente no creía en Dios, tuvo un problema y entonces él vino al Señor para que él le resolviera ese problema y entonces sí iba a creer. Pero él se dio cuenta, dice la lección, de su necesidad y se dio cuenta que esto no funcionaba de esta manera, que el Señor podía curarlo o no, y entonces esa incredulidad ponía en peligro la vida de su hijo y decidió entregarse de corazón para que él hiciera la voluntad, lo que él creyera que era conveniente. Por supuesto, cuando nosotros con humildad de corazón nos entregamos al Señor, Cristo va a obrar. La lección nos dice que ni tan siquiera regresó el mismo día. Él tuvo fe que esa palabra que el Señor había dicho iba a sanar a su hijo. Y el versículo 54 dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. O sea que son señales, estas señales indican algo, y eso es que, bueno, indican que Cristo era el Hijo de Dios, era el Mesías que había venido. Estas señales no están hechas según Juan solamente por hacerlas, sino con un objetivo de que puedan creer. Esta palabra creer la vamos a encontrar más de 100 veces en el Evangelio de San Juan. Y bueno, la lección nos explica acerca de gramática en griego, que es un poco complicado, pero se nos habla de la palabra vive, que en algunas traducciones está traducida como vivirá en el futuro, pero que en realidad es una palabra que se puede entender como un presente, algo que aunque va a ocurrir en el futuro, podemos tener la seguridad de que lo que Jesús dice va a ocurrir, es seguridad. Y por supuesto nosotros en el idioma español no hablamos de esta manera, pero mis queridos hermanos, el oficial o el trabajador del reino entendió que el Señor iba a cumplir en ese momento lo que él estaba diciendo. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros nos acercamos al Señor con fe, nosotros no dudamos. Sabemos que puede ser en el futuro, pero que tenemos que ir con la seguridad de que el Señor cumplirá su palabra en el presente. Así que muy bien, este hombre aprendió, el oficial del rey se entregó a la misericordia, dice la lección, y Cristo, por supuesto, dice que el que viene a él jamás lo echa afuera. Necesitamos tener esta fe, necesitamos aceptar a Cristo, necesitamos creer en Él antes de ir a Él y no esperando que si hace algo, nosotros creemos o no, sino creer. Y esta fe es la que realmente pues el Señor toma en cuenta, es la fe que responde, aunque en su misericordia a veces Él entiende que somos polvo y a pesar de que no la tenemos a veces, el Señor nos bendice y nos bendice cada día, mis queridos hermanos. Muy bien, el día martes tiene como título El milagro del estanque de Betesda. Muy bien, leemos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, lo siguiente. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años, que estaba enfermo. Muy bien, este es un cuadro muy triste. El Señor Jesús llegó a ese lugar y vio a esa multitud de enfermos. El espíritu de profecía dice que habían hecho
ciertas cabañas o habían puesto algo para que estos enfermos se cubrieran del sol. Este hombre tenía 38 años de estar intentando ser sanado, pero no lo había podido conseguir. Ahora, esto era una leyenda. Juan no está diciendo que un ángel en realidad bajaba. Se creía eso. Y este hombre llevaba 38 años esperando. Y aunque el agua se hubiera movido, él no tenía la más mínima oportunidad de llegar a este estanque y ser el primero en introducirse allí para ser sanado. La lección nos dice algo inquietante, mis queridos hermanos, aquí. Dice, cuando alguien ha estado enfermo durante mucho tiempo, la enfermedad se convierte en la norma y por extraño que parezca, a veces puede resultar un poco inquietante dejar atrás la discapacidad. Qué declaración tan triste. O sea que en otras palabras, nos acostumbramos a estar enfermos. Ahora vamos a buscar una aplicación a esta historia para nuestras vidas antes de seguir analizando estos pasajes. Porque puede ser que nosotros también, mis queridos hermanos, nos hayamos acostumbrado a padecer de alguna enfermedad. Tal vez pueda ser no física, tal vez puede ser que no seamos paralíticos, pero puede ser que hay algo que atormenta nuestras vidas, algo que nos esté quitando la paz y la tranquilidad. Se han hecho estudios donde realmente el estado de ánimo nuestro influye en nuestra salud. Está comprobado. Hay personas que por el sufrimiento que tienen han degenerado diabetes en la sangre. Así que aquí hay otra declaración que es muy triste. Dice, el hombre da a entender en su respuesta que quiere curarse. Porque el versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y la respuesta de él, como estamos leyendo, era que sí quería ser sano. Pero dice aquí, el problema es que está buscando en el lugar equivocado. Mis queridos hermanos, Jesús estaba allí. Pero antes que Jesús viniera, este era el pueblo de Dios. Ahora este hombre no solamente tenía un problema físico. Claramente el espíritu de profecía dice que él estaba enfermo como consecuencia directa de un pecado. Cristo, como veremos después, se lo encuentra en el templo y le dice, mira, por favor, no peques más para que no te venga una enfermedad peor. Así que imaginémonos este cuadro tan depresivo. Ese hombre tenía 38 años de estar ahí, creyendo que porque él había cometido un pecado y lo había llevado a degenerar esta enfermedad, yo me imagino que él pensaba que no tenía esperanza. Se había conformado a estar paralítico. Mis queridos hermanos, hay veces sucede así en el cristianismo actual. Buscamos, dice aquí, en el lugar equivocado. Hay perdón para cada persona. Aquí nosotros vemos la misericordia de Dios. Y de paso, la palabra Betesda significa la casa de la misericordia. Este hombre en realidad no merecía que el Señor lo sanara. Estaba o había cosechado lo que él mismo había sembrado. Él no había orado para pedirle, y creo yo, ¿verdad? Por lo que observo en esta historia, a el Dios Todopoderoso para que lo sanara. Creía en una leyenda, su esperanza estaba en algo que no era ni tan siquiera real. Pero posiblemente pensaba que no tenía perdón, que no podía levantar el rostro y clamar al Señor. Pero Jesús vino del cielo, aquel que había creado todas las cosas, aquel que
había dado la vida, que permite que nosotros existamos en esta tierra. Y ahora, aunque este hombre estaba cosechando el resultado de sus malas obras, Cristo llega y le pregunta si él quiere ser sano. Esto es la misericordia de Dios. Ahora, él lo mira y la respuesta de él es que bueno, él no puede entrar al agua. El agua se agita, dice, pero otros entran o entraban primero y él no podía y estaba así 38 años. El espíritu de profecía dice que este era el peor caso. Jesús escogió el caso más difícil, el peor, el más triste, para poder en su misericordia restaurar a esta persona. Y lo hizo porque en este Evangelio de San Juan nosotros vamos a ver que cada acto que hace Jesús tiene una aplicación primero a su persona y un mensaje para nosotros que estamos viviendo, esperando la venida del Señor Jesús. Y nosotros encontramos aquí la misericordia de Dios. Ahora, el pasaje en el versículo 9 dice que Jesús le dice a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. O sea que estos verbos que están aquí en griego son o están en imperativo, es una orden que Jesús le da. Y aquí dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y entonces recalca aquí, y era día de reposo aquel día. ¿Por qué recalca esto? Esto lo veremos en el próximo día. Jesús pudo haberle dicho a este paralítico simplemente que era sano, pero él le dio una orden, levántate, toma tu lecho y anda. Él quería que él quería que este hombre, Jesús quería que él cargara esa cama y que fuera para el templo con ella, porque había un propósito por el cual Cristo había mandado a este hombre a hacer esto. Ahora, mis queridos hermanos, yo quiero decirte que al leer esta historia uno encuentra paz, tranquilidad. La lección dice aquí que Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente, levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre, dice, se aferra a esa palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválido una actividad sana. Sin la menor duda dedica su voluntad a obedecer a la orden de Cristo y todos sus músculos le responden. De un salto se pone de pie y encuentra que es un hombre activo. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. Y dice aquí que el hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar, pero creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza. Mi querido hermano, ¿qué dolencia tenemos? ¿Dónde estamos buscando la sanidad, sea física o sea espiritual o emocional? Cristo, el mismo que sanó a este paralítico en el estanque de Betesda, es el que puede sanar nuestras dolencias. Y Él nos dice, levántate, eres sano. La pregunta es si nosotros nos aferramos como este paralítico a la palabra del Señor y obedecemos. Si Él no hubiera obedecido, mis queridos hermanos, Él no hubiera sido sano. Y aquí tal vez sea uno de los problemas más grandes que nosotros podemos tener, porque Él está haciendo la historia, pero nosotros la tenemos, pero tal vez dudamos del poder de Dios. Tal vez estamos enfermos y andamos buscando en el lugar equivocado. Quiera el Señor que al ver esta historia de misericordia del Señor, nosotros, al igual que Él, podamos creer que realmente Dios nos puede sanar de cualquier dolencia que nosotros tengamos. Dice aquí,
Más tarde Jesús se encontró con el hombre en el templo y le dijo, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Y aquí dice, ¿cuál es la relación entre la enfermedad y el pecado? ¿Por qué debemos entender que no todas las enfermedades son el resultado directo de pecados específicos? O sea, mis queridos hermanos, él estaba cosechando directamente algo que él había hecho, no sabemos qué es, pero no todos los enfermos sufren porque han hecho algo malo. Nosotros veremos más adelante que se cura un ciego de nacimiento y que la creencia era esa. Y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Cristo le dice, ni él ni sus padres. Así que, mi querido hermano, hay veces heredamos enfermedades. La enfermedad es el resultado general del pecado. Eso está claro. Toda enfermedad es el resultado general del pecado. Si no hubiera pecado en el mundo, no hubiera enfermedad. Pero lo que está diciendo esta pregunta aquí es que muchas veces estamos enfermos y no es porque directamente hayamos hecho algo malo. Simplemente vivimos en un mundo de maldad donde, mis queridos hermanos, podemos padecer, cruzar por momentos de dificultad. El problema no es estar enfermo, el problema es creer que Cristo tiene la solución para nuestros problemas. Sea que nosotros hayamos cometido un error, esta historia nos deja a nosotros claro que Dios puede tener misericordia de nosotros. Por eso sí, no debemos seguir en la maldad, sino que debemos restituir nuestra vida. Es interesante que la palabra que usa ahí griego para ser sanado en inglés, en la versión King James, la traduce como whole, todo. Somos sanados no solamente, este hombre no solamente fue sanado físicamente, hay varias palabras en griego para sanar, o varias palabras que nos indican a nosotros ese milagro, esa curación, y esta palabra tiene que ver con algo completo en nuestras vidas. Ese hombre no solo recibió la sanidad física, sino que también encontró paz al ser curado y perdonado por el Señor Jesús. Mis queridos hermanos, nosotros también podemos gozar si nos entregamos y le pedimos al Señor de esa paz, y también Dios puede en su misericordia sanarnos de cualquier dolencia, pero puede ser, como hemos dicho aquí, que estamos buscando en el lugar equivocado. Preferimos acostumbrarnos a la enfermedad, vivir así, creer como estos enfermos y este paralítico, que tal vez un ángel venía de vez en cuando a mover esa agua y quién sabe si entraba de primero allí, podían ser sanados. Mis queridos hermanos, Dios es un Dios personal que nos conoce y que tiene interés, mis queridos, de devolvernos no solamente la sanidad física, sino también la espiritual, que es lo más importante, esa paz que necesitamos para gozar aquí en esta tierra de una vida llena de gozo mientras esperamos al Señor Jesús. Dice aquí una cita del Ministerio de Curación: al curar las enfermedades, Cristo decía muchas veces a los enfermos, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Así les enseñaba que había traído su dolencia sobre sí a transgredir las leyes de Dios, y que la salud no puede conservarse sino por medio de la obediencia. Mi querido hermano, que Dios nos ayude para que nosotros podamos obedecer lo que Dios nos pide y tener salud. El día miércoles tiene como título Corazones duros. Leemos: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que fue había sido sanado, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue
y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. La lección nos dice que las señales, las maravillas y los milagros no demuestran por sí mismos que algo provenga de Dios. Satanás puede imitar milagros, pero dice aquí, por otro lado, cuando en verdad proceden de él, es peligroso rechazarlos. Este debió haber sido un día de gozo, dice la lección. Un hombre que tenía 38 años de estar paralítico había sido sanado. Pero los judíos estaban más preocupados por, entre comillas, guardar el sábado. Y Jesús permitió que esto sucediera. Él mandó a este hombre que había sanado que cargara a propósito esta cama para levantar esta polémica, para poder aprovechar y enseñarle a las personas que escuchaban lo que él decía, que los dirigentes habían estado poniendo cargas pesadas en el día del Señor que Dios no había mandado. La lección nos habla de 3 casos más donde estos judíos, al ver esas maravillas, esas señales, estaban tan endurecidos en los que ellos mismos habían creado como doctrinas que no podían ver la gloria del Señor. Uno de esos pasajes está en Juan capítulo 9, 1 al 16, donde se habla del ciego de nacimiento, donde los mismos discípulos le preguntan, ¿quién pecó, estos sus padres, para que haya nacido ciego? Cuando Jesús le respondió, es que pecó este ni sus padres, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Luego tenemos otro relato en Marcos capítulo 3, versículos 22 a 23, donde los fariseos en su ceguedad decían que Cristo, en vez de echar fuera los demonios por el Espíritu del Señor, lo hacía por Satanás. Después tenemos otro relato en Mateo capítulo 12, 9 al 14, donde el Señor Jesús sana a un hombre de la mano seca y de igual manera los fariseos, los dirigentes protestaron. Aquí dice que querían matarlo. Y la lección nos hace un llamado a nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros que esté impidiendo que podamos ver los milagros y las maravillas del Señor? Porque la sierva de Dios habla de miembros que son nominalistas en la iglesia, que son formalistas en la iglesia. Y posiblemente hay milagros que el Señor hace y tal vez no podemos verlo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a una forma de adoración y nos olvidamos de aquel al que nosotros debemos adorar. Esto nos puede pasar en sábado, como veremos. El sábado está hecho para beneficio del hombre, para ayudar a las personas, pero puede ser que nosotros no hagamos absolutamente nada por el prójimo y estemos como estos dirigentes tratando de hacer muchas cosas en este día para guardarlo y nos olvidamos de lo más importante, que es de beneficiar a aquellos que primero a veces no conocen la verdad, que tienen necesidad. Yo me pregunto, este milagro fue en sábado y ese estanque de Betesda estaba lleno de enfermos. ¿Por qué los judíos de aquel entonces no estaban ahí con comida para ayudarlos? ¿Por qué no traían allí a los cantores y hacían un culto? Más bien lo despreciaban y creían que estaban castigados por Dios, que debían estar en ese lugar mientras ellos adoraban al Dios de la misericordia, al Dios bondadoso, al Dios de amor. Y puede ser, mi querido hermano, que nosotros también nos reunamos en la iglesia, también guardemos el sábado estrictamente, pero que no nos acordamos de aquellos que tienen necesidad. Mi querido hermano, el cristianismo es una vida práctica. El cristianismo es un estilo de vida que tiene que enseñarnos a nosotros lo que Jesús hacía, ayudar al prójimo. Estos dirigentes
rechazaron estos milagros porque estaban más interesados en conservar la forma, lo que ellos mismos habían inventado, que no podían ver ya en su ceguera la gloria de Dios. Quiera el Señor que eso no nos pase a nosotros y que no podamos, mis queridos hermanos, estar enceguecidos en seguir unas normas. Y no tiene nada de malo tratar de guardar el Señor, pero es que guardar el día del Señor, pero es que, mis queridos hermanos, guardar el día del Señor es preocuparse por las necesidades de los demás. Vamos a verlo esto en el día jueves. Pero antes de pasar al día jueves, vamos a leer un pasaje de las Escrituras que está en el Evangelio que estamos estudiando de San Juan, para que podamos ver cuál era la causa de la ceguera de estos dirigentes y para que nosotros, mis queridos hermanos, no podamos copiar el ejemplo de ellos. Aquí nos dice lo siguiente: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Qué tremendas palabras, mis queridos hermanos, ¿verdad? Ellos profesaban leer la palabra, pero dice el Señor Jesús que no moraba esa palabra en ellos. Nosotros, ojalá que aunque sea estudiemos la palabra del Señor, porque la verdad que hay una decadencia en muchos lugares. Hay personas que ni tan siquiera estudian la lección de la escuela sabática. Usted lo ve que llegan, la iglesia está vacía y cuando se sientan no tienen ni su cartilla, no han estudiado. Usted se esfuerza por preguntar algo y no hay respuesta, mis queridos hermanos. Y la otra cosa que dice aquí, mis queridos hermanos, es que no tenían amor por Dios en ellos. Ay, mi querido hermano, si nosotros amáramos al Señor, estudiaríamos su palabra. Así que quiera Dios que estas causas que cegaron a los judíos, no, mi querido hermano, se vuelva a repetir en nosotros, que somos creyentes de nuestro Señor Jesús, que podamos tener su palabra morando en nosotros y que realmente podamos amar al Señor. Muy bien, el día jueves tiene como título las afirmaciones de Jesús. Dice aquí en Juan 5, 16 al 18, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual al Señor. La lección nos habla de un contraste entre el egoísmo de los dirigentes y la bondad y la misericordia del Señor. Aquí vemos señales en esta lección. Hemos comenzado con señales, con milagros que hizo el Señor para demostrar que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y estos judíos, en vez de gozarse, querían matarlo. La lección dice aquí que Jesús defiende sus acciones en 3 pasos. En primer lugar, explica su íntima relación con el Padre. Ambos trabajan. Y es que si Dios nos sustenta este universo, si Él no nos cuidara cada minuto, nosotros no estuviéramos aquí. Si los ángeles de Dios no sostienen los 4 ángulos de la tierra, mis queridos hermanos, hombres llenos de maldad y poder ya hubieran destruido todo este planeta. Sin embargo, Dios cuida de nosotros, cuida de este planeta, y a pesar del caos y tanta maldad que hay en el mundo, las oraciones que nosotros hacemos, mis queridos hermanos, en favor de los necesitados, en favor de nuestra familia, Dios las responde. Mi querido, tú estás aquí, yo estoy aquí hoy, porque el Señor es el que nos sustenta, nos cuida y nos protege. Así que Él dice que Él y su Padre trabajan para mantener este universo girando cada día.
Así que en primer lugar explica su íntima relación con el Padre. Indica que él y su Padre actúan en armonía hasta el punto de que Jesús tiene el poder tanto de juzgar como de resucitar a los muertos. En segundo lugar, Jesús llama a 4 testigos o cita 4 testigos en rápida sucesión para corroborar su afirmación. Juan el Bautista, los milagros que hace Jesús, el Padre y las Escrituras. Un escrito está. Nosotros sabemos que la ley judía dice que para condenar a una persona tenían que haber 2 testigos. Pues Jesús llama o cita 4 testigos de que lo que Él está haciendo, lo que Él está diciendo es verdadero. Escrito está, mis queridos hermanos. Fue escrito por los profetas. Sin embargo, ellos no podían refutar, no tenían nada que decir porque eran tradiciones. Y lo peor del caso, mi querido hermano, está en la última defensa que hace el Señor Jesús. Por último, dice aquí en Juan 5, 40 al 47, Jesús pone delante de sus acusadores la condena contra ellos mismos, revelando el contraste entre su ministerio y el egoísmo de ellos. La condena dice, provendrá de Moisés, aquel en quien has puesto sus esperanzas, pero como veremos en otros estudios, no creían, porque como el Señor dijo, si creyeran en Él, creerían que Cristo era el Hijo de Dios, el profeta que había estado profetizado por el mismo Moisés. Y aquí para terminar hay una pregunta muy interesante, y es una pregunta para que meditemos en este día, para que durante la lección del sábado podamos compartirla, y es cómo podemos tener cuidado de no caer en la trampa de creer en Dios e incluso tener doctrinas correctas y sin rendirnos plenamente a Cristo. Comparte tu respuesta en este sábado. ¿Cómo podemos hacer para que no imitemos a los dirigentes judíos? Ustedes saben que lo que ellos enseñaban era correcto. Cristo dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Haced todo lo que ellos os dijeren, pero no sean como ellos porque dicen y no hacen. Mis queridos hermanos, tenemos una gran verdad en la iglesia adventista. ¿Cómo podemos hacer para no solamente tener esa verdad, esa doctrina, creer en Dios, pero que también nosotros podamos realmente rendirnos plenamente al dueño de esas doctrinas, al dueño de su palabra? Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que realmente esta lección nos pueda ayudar a nosotros a meditar y podamos tener una relación con el Señor Jesús. Les deseo que pasen un feliz día de preparación, un feliz sábado, y que esta lección, mis queridos hermanos, en este trimestre, este evangelio tan hermoso, voy a poner ahí en esta semana una explicación, una introducción del evangelio de San Juan, para que nos ayude en el estudio de este trimestre a poder entender cuál es el propósito, el énfasis de este libro, mis queridos hermanos. Es una maravilla. Yo ya me estoy gozando y te invito a que estudies cada semana, que hagas el hábito de realmente de estudiar tu lección de la escuela sabática. Realmente será de gran bendición. Mis queridos hermanos, que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.